Primera de Samuel 18. La semana pasada predicamos también sobre Primera de Samuel 18. ¿Se recuerdan? Estoy viendo llegar allá arriba a mi hijo Atilio. Tenía que estar aquí abajo para que me diera mi beso y mi abrazo, ¿verdad? Y que los demás pudieran verte también. Estás escondido allá arriba, qué bendición tenerte aquí, Ati. Bien, Primera de Samuel, capítulo 18. Recuerden que la semana pasada nos ocupamos en los primeros versículos del 1 al 4 al 5. De todas maneras voy a leer el pasaje completo y luego entonces vamos a analizar esta parte que va desde el versículo 6 en adelante. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Bien. Pues, Primera de Samuel, capítulo 18. Voy a leer el pasaje completo, hermanos, para que luego solamente tengamos que referirlo y así es mucho más ligero todo el proceso. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía a David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que sea yo yerno de rey? Y llegado el tiempo en que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholalita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno de rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oído de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que poco ser lleno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno de rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno de rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David
todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición al Señor. Padre, oramos a ti, dándote gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de ser confrontados con tu palabra, Señor, ser enseñados por ti. Y queremos, Señor, rogarte que tu bendición especial esté sobre cada uno de las familias y de los padres que las representan, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a ser como tú quieres que seamos, Señor. Que podamos, Señor, en cierta forma modelar tu paternidad en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú sí eres el Padre de padres, Señor. Y damos gracias por habernos hecho hijos tuyos por Jesucristo, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Bendíceme ahora, Padre, en la exposición, y bendice a mis oyentes para que salgamos de aquí bien edificados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en materia de inmediato. Ustedes recordarán el título del mensaje de la semana pasada. Se basaba en los primeros 4 versículos y era amistad, ¿verdad? Amistad. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada sobre la amistad? Esta semana vamos a predicar sobre la antítesis de eso, lo opuesto completamente, que es la enemistad. Porque paradójicamente, ¿verdad?, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, se presentan ambas situaciones. Fíjense que hay una situación, una relación que se forma entre Jonatán y David, que realmente David no le estuvo buscando. Simplemente dice la Biblia que el alma de Jonatán quedó pegada, quedó unida al alma de David. Y se estableció un vínculo de amistad con una admiración y un respeto mutuo entre cada uno de ellos que permaneció allende mucho más allá de sus propias vidas. Todavía luego de fallecido Jonatán, todavía David evocaba la amistad que tenía con Jonatán. Inclusive, en cierta manera, llegó a componer toda una elegía para Jonatán y para Saúl, en la cual hablaba del amor, lo dulce que le había sido el amor fraternal de Jonatán. Dice, más dulce que el amor de las mujeres, inclusive. En el caso de Saúl sería completamente lo contrario. O sea, así como de una manera gratuita, sin buscarlo, sin hacer nada para merecerlo, el Señor le concedió el amor de Jonatán, la confraternidad, la amistad de Jonatán. Así también fue el caso de Saúl, solamente que lo contrario. La enemistad de Saúl no le estaba buscando, fue una enemistad completamente gratuita. O sea, no fue a cambio de ninguna actitud, ninguna acción, ningún mérito que tuviese David para ganarse la enemistad de Saúl. Lo vemos nosotros en el pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, fue una enemistad completamente injusta, muy malvada, sumamente dañina y evidentemente, por lo que el pasaje nos muestra, con una influencia espiritual diabólica absolutamente. Esta enemistad de Saúl hacia David fue algo que realmente fue unilateral. Y la amistad siempre se origina en la naturaleza pecaminosa carnal que tenemos nosotros. Posiblemente usted dirá que usted tiene enemigos. Y muchos de esos, posiblemente de esos enemigos, o aquel enemigo que en alguna ocasión ha tenido, pues usted no lo ha considerado enemigo suyo, salvo por las actitudes adversas que han tenido esa persona para usted. Aun cuando de parte suya usted no se considera enemigo de otra persona. Ese era el caso exactamente aquí. O sea, a pesar de que David no se consideraba enemigo de Saúl, sin embargo, dice aquí el texto de una manera muy clara en el versículo 29 que Saúl fue enemigo de David todos los días. O sea, Saúl se convirtió en un enemigo acérrimo de David a partir de un momento específico. ¿Cuál fue el momento? En el momento en que se conjugaron una serie de factores. Y Dios va a utilizar todo eso, va a utilizar eso para forjar el carácter de David. Pero mientras tanto, David va a ser muy acosado, muy perseguido por esta enemistad. Una enemistad que se origina en el corazón de Saúl, porque sencillamente como hombres nosotros somos falibles completamente a dejarnos dominar por nuestras pasiones. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que son manifiestas las obras de la carne. Y cuando habla de las obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu, menciona de una manera muy clara enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y todavía dice muchísimas cosas más. Y habla abriendo un paréntesis todavía, dice de cosas semejantes a esta. O sea que cuando hablamos de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, lo que estamos viendo nosotros en este pasaje
pues es una resultante de la naturaleza carnal pecaminosa mía. O sea, somos pecadores y como pecadores somos propensos a pesar de no tener ningún tipo de argumentación, como en este caso de Saúl hacia David, sin embargo, permitir que un sentimiento de enemistad se ocupe nuestra mente y nuestros corazones al punto tal de que nosotros podemos llegar a ser bien lesivos y agresivos y nocivos para otras personas. Pero sin lugar a dudas que el origen de la amistad, aparte de estar en nuestra propia naturaleza, y cada uno de nosotros puede convertirse en un Saúl en un momento dado, pues por otro lado hay una influencia demoníaca que se hace muy evidente aquí. Dice en el versículo 10 que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. O sea, eran posesiones que venían temporalmente sobre Saúl. Y vemos entonces ese gran contraste de una persona que en un momento dado es tomado por el Espíritu Santo y llega a ser un profeta de Dios y profetizar, como lo hizo ciertamente Saúl en algunas ocasiones. En otro momento se convierte en un asesino, en una persona loca, en una persona que divariaba, como dice el texto acá, como consecuencia de la posesión demoníaca que tenía. De hecho, ustedes recordarán que cuando es conocido David por Saúl, es porque lo buscan para que le toque, porque con las alabanzas y de adoración, las composiciones que David había hecho, pues Saúl pues recibía cierta calma, el espíritu lo dejaba tranquilo, el espíritu demoníaco, y él podía volver a la normalidad, salir de la paranoia o de la locura que tenía, como consecuencia de la posesión demoníaca que llegaba, la influencia de ese demonio. Bueno, el hecho es que ciertamente la Biblia nos advierte a estar alerta, porque muchas veces nosotros no somos capaces de discernir bien qué tipo de influencia está sobre nosotros o los que amamos. Y la Biblia dice que debemos aprender a discernir los espíritus para ver si son realmente de Dios, porque conocemos que hay espíritus demoníacos, dice legiones, ¿verdad?, de demonios que están dispuestos a acosarnos completamente para que nosotros pues no llevemos a cabo la voluntad de Dios, sino muy por el contrario, entorpecer, obstaculizar completamente el propósito que Dios tiene para las almas nuestras. Lucas, de hecho, nos presenta un ejemplo muy interesante de cómo podemos cualquiera de nosotros de un momento a otro dejarnos dominar por la carne y actuar en una manera semejante o similar a la de Saúl, perdón. Y es cuando ustedes se recuerdan aquel pasaje en el cual el Señor mandó a sus apóstoles a predicar, ¿verdad? Y mandó a predicar, entraron en una aldea de samaritanos y en la aldea de samaritanos no los quisieron recibir. Y cuando regresan de nuevo donde el Señor, que le comunican el hecho de que fueron rechazados, dice, viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Los discípulos se ofendieron tanto, dijo, Señor, oramos para que venga fuego y se consuma el poblado completo que nos rechazó y que no nos aceptó. El Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Porque estaban realmente reaccionando en la carne, gobernados o dirigidos por espíritus que no le correspondían, ¿verdad? Porque ellos eran del Señor, y siendo del Señor el Espíritu Santo no es un espíritu de odio, de maldad, de rencor, por el contrario, es un espíritu de perdón. Pero la enemistad siempre actúa en la mente de una persona, y las manifestaciones son el odio, algo que muchas veces tú no entiendes por qué una persona se llena de odio, o encono, que es lo mismo, o sea, esa molestia hacia el otro, resentimiento, el rencor, la malquerencia, el rechazo, todas esas son cosas que se producen en la mente. Y como ustedes bien saben, la formación, la educación, la religión, las creencias influyen mucho sobre una persona a fin de que tenga una tendencia al odio, al encono, al resentimiento o no. Por ejemplo, sabemos mucho y vemos los ejemplos constantemente, y es uno de los argumentos que utiliza el gobierno israelí cuando presenta la indisposición que producen desde niños ¿cómo que se llaman? Los yihadistas, ¿verdad? En los corazones de sus infantes, a fin de que ellos aprendan, crezcan
odiando a la nación de Israel, odiando a una persona simplemente por el hecho de ser de una determinada nacionalidad, en este caso israelita. O sea que la mente es el ámbito de acción donde la enemistad se forma, ¿verdad? Y entonces pasa al corazón, y ahí es donde viene el problema muy grave. Por eso la Biblia nos exhorta a tener mucho cuidado con nuestros corazones, porque dice la Biblia que cuando el corazón se llena de estos sentimientos, de esta animadversión, de este odio, de este rencor, de esta malquerencia, de este rechazo, de esta enemistad, ¿verdad? Entonces esto sencillamente va a hacer que nosotros lo echemos hacia afuera, porque no es lo que sale por la boca lo que contamina, lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, dice la Escritura. El corazón se llena y va a traer para afuera una actitud de enemistad, y a veces hacia personas que sencillamente ni siquiera conocemos bien, o personas que sencillamente nos enseñaron a odiarles, o nos enseñaron a rechazarles, o personas que sencillamente por una serie de características que pueden ser étnicas, o que pueden ser religiosas, o que pueden ser culturales, o que pueden ser de cualquier naturaleza, pues nosotros tendemos a rechazar, a adversar. Entonces estamos hablando de la enemistad de Saúl. Fue una enemistad que sin lugar a duda tomó cuerpo en su corazón, tomó todo su corazón, y dice la Escritura aquí que Saúl fue enemigo de David todos los días. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nosotros estamos cayendo, estamos dejándonos dominar por este tipo de sentimientos, ¿verdad? Y por este tipo de pensamientos adversos. Bueno, en primer lugar, por las manifestaciones. Y la primera de las manifestaciones que nosotros vemos en este pasaje tiene que ver con los celos. Fíjense en el versículo 7. Dice el versículo 7 que cantaban las mujeres que danzaban y decían. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Dándome seguimiento. Esto es importante porque a veces pensamos, no, a mí no me va a pasar nunca. Pues nos puede llegar a pasar. Nos puede llegar a pasar, sin lugar a dudas. Y también es bueno que seamos capaces de identificar a quien les pasa lo que le estaba pasando a Saúl con David. Dice el versículo 7, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué dice luego? Dice, se enojó Saúl, versículo 8, ¿lo tienen? En gran manera, y le desagradó este dicho. Esta palabra realmente en griego, la palabra celos, la palabra enojo, este desagrado que tenía ahí, viene de una raíz que significa ponerse caliente o calentarse realmente, entrar en ebullición. En hebreo significa quinat, es la palabra que designa aquel rojo que sale del rostro de una persona que está completamente airada. Cuando una persona dice, se puso rojo del pique, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir cuando una persona se pone, es afectada por los celos. Y los celos frecuentemente son una consecuencia del egoísmo y del egocentrismo. Cuando una persona está tan centrada en sí mismo, en lo que él le gusta, en lo que él quiere, en lo que él merece, en quien él es, ¿verdad? Esa persona fácilmente puede ser víctima de los celos. En este caso nosotros vemos que sencillamente Saúl se encontró que le estaban dando menos de lo que él merecía, porque si David era capaz de merecer 10,000, él tenía que merecer mucho más que 1,000. A David le estaban dando 10,000 y a mí solamente 1,000. El hecho es que es muy frecuente que los celos vengan como consecuencia de las comparaciones. Cuando tú te comparas con otro, tiendes a celar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque los celos se asientan en el corazón y no tenemos por qué compararnos con nadie. Cada uno de nosotros es único delante de Dios, es precioso delante de Dios, es valioso. Jesucristo murió por ti específicamente. Entonces, pues sencillamente tú no tienes por qué entrar en comparaciones con nadie, en contención con nadie absolutamente. Los celos muchas veces se forman y crecen sin que inclusive la persona se dé cuenta de eso. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando en nosotros hay una molestia, un sentimiento de molestia o de disgusto como consecuencia de la prosperidad o la bendición de otra persona, estamos dándole cabida a los celos. Y este espíritu de celos es algo muy peligroso, sumamente peligroso. La Biblia habla sobre esto, ¿verdad? Como una influencia demoníaca. Claro, cuando hablamos de celo tenemos que ver que hay un celo bueno, un celo santo, el celo de nuestro Señor, el celo de Dios para con los suyos, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo a este tipo de celo, sino estamos hablando de este celo que viene como consecuencia de que yo no quiero que el otro, ¿verdad?, tome una posición de superioridad sobre mí. Y el antídoto que Dios nos da para los celos es muy sencillo, es muy claro. Y lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda
ni por vanagloria, sino antes bien considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cuando nosotros no nos creemos y no esperamos ser mejor que nadie, cuando no estamos en competencia, es mucho más difícil que el demonio o el espíritu de los celos venga sobre nosotros. Hay otro tipo de celos también, que es el celo justificado, o sea, el celo argumentado, como quien dice, decimos justificado o argumentado, que es fruto de una traición o fruto de una deslealtad, que también la Biblia habla sobre eso, y en este caso hay mucha responsabilidad sobre aquel que ha sido desleal, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Pero inclusive es interesante que el Señor escribe en el Antiguo Testamento de cómo dirimir la sospecha que podría eventualmente justificar los celos de un marido sobre una mujer que haya sido infiel. Y realmente no le da la libertad al marido de tomar ningún tipo de medida, sino que sencillamente debe llevarlo delante de los sacerdotes para que ellos diriman la situación y mediante prueba del Señor pues se pueda descubrir la verdad. Sea como sea, lo que yo estoy diciendo es que la primera manifestación, o una de las manifestaciones que nosotros vemos aquí, es la manifestación de los celos, pero no es la única. Estamos hablando de enemistad, ¿verdad? De las manifestaciones de la enemistad. La otra que vemos aquí es la envidia. O sea, había una gran envidia. Tú dirás, yo no soy envidioso. Ajá. Tú no eres envidioso, tú no eres envidiosa. Ajá. ¿Estás seguro de eso? Porque cuando Saúl se consideraba que era la persona más importante, y de hecho cuando salieron las jóvenes a danzar y a cantar, era para recibir a Saúl, que venía de la campaña que habían llevado a cabo peleando contra los filisteos, y entre ellos venía también David, luego que habían matado a Goliat, al gigante. Y la fiesta era fundamentalmente para Saúl como rey, pero sin embargo, pues sencillamente en un momento dado él escuchó que a él solamente le dieron miles y sin embargo a David 10,000. Y esto produjo envidia. Y es una envidia que Eclesiastés nos advierte en cuanto a eso. Salomón decía, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia está llena de ejemplos sobre esto. El primero de ellos lo tenemos con Caín y Abel. O sea, Caín mató a Abel, y dice la Escritura literalmente que lo mató porque las obras de Caín eran malas, pero las de su hermano eran buenas. Él tuvo celo de las obras de su hermano, simplemente porque el Señor aceptó, recibió el sacrificio, la ofrenda que le trajo Abel, pero sin embargo no recibió la de Caín. Y consecuentemente, fíjense a dónde llegó. Le entró una envidia tan grande que llegó el momento en que sencillamente mató a su hermano, porque sus obras no eran aceptadas por Dios en la misma medida que había sido aceptadas las de su hermano Abel. Hay otro caso también que nosotros conocemos, que es el caso de José. La Biblia dice que los hermanos de José, a pesar de que José era el más pequeño de la familia, le tenían tal envidia, ¿verdad? Porque José era una persona espiritual, era una persona que inclusive tenía visiones del Señor, ¿verdad? Y entonces, de una manera muy cándida, venía delante de sus hermanos y les decía que había tenido una visión, y ellos tenían muchos celos porque Jacob, ya anciano, pues tenía un cuidado especial hacia José. Y como tenía ese cuidado especial hacia José y hacia Benjamín, ellos se pusieron muy celosos de este José. Y dice la Escritura que esto fue lo que precisamente motivó el hecho de que ellos terminaran planificando matarlo y finalmente vendiéndolo como un esclavo, terminando José en Egipto. Tenemos varios ejemplos, pero hay un ejemplo que sin lugar a dudas es tal vez el más significativo, porque ahí no nos cabe ningún tipo de duda de la pureza de la víctima, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense el pasaje claramente cuando fueron y llevaron a Jesucristo delante de Pilato, ¿verdad? Y lo llevaron delante de Pilato, y Pilato quería soltarlo porque no encontraba ningún delito en el Señor Jesucristo. Y entonces se le ocurrió que como tenía que soltar a un preso, tal vez podía soltar al Señor Jesucristo, o sea, condonarle lo que fuera que lo estuvieran acusando. Pero sin embargo, cuando él le preguntó, ¿queréis que os suelte, rey de los judíos? Dice la Escritura que él conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes pues hicieron que todo el pueblo dijera, no, suéltanos a Barrabás, ¿verdad? Prefirieron a Barrabás antes que el Señor Jesucristo. Pero la acusación de los sacerdotes del Sanedrín sobre el Señor Jesucristo era simplemente por pura envidia. Y Pilato se dio cuenta de que lo que le tenían era envidia.
Envidia por las enseñanzas, por la calidad de su persona y de su enseñanza. Envidia simplemente porque él estaba confrontando la falsedad religiosa de ellos. Entonces estamos hablando de las manifestaciones de la enemistad. Hablamos del origen de ella, hablamos del ámbito de acción, cómo trabaja en la mente y en el corazón. Y la tercera cosa que estamos viendo ahora es cómo se manifiesta. Se manifiesta con celos, se manifiesta con envidia y se manifiesta con animadversión, o sea, indisposición. Fíjense que dice el versículo 9 que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día ya se puso chivo, suspicaz completamente. Esa desconfianza, esa ojeriza, animosidad, inquina, como querramos llamarle, fue algo que comenzó a partir de ese momento, en ese día, de una manera gratuita e inesperada, porque David no había hecho absolutamente nada, ni había mandado que le cantaran que él había matado a sus 10,000. Pero sin embargo, ese día comenzó a ver con suspicacia a David. Eso me recuerda a mí una anécdota real, de la vida real, que sucedió en la época de Trujillo. Cuando Trujillo fue a España a visitar a Franco. Él fue a España a visitar a Franco y bueno, estuvo por allá, y cuando ya se despedía, ¿verdad?, le dijo al generalísimo Franco, de generalísimo a generalísimo, que lo invitaba a que viniera a la República Dominicana para responderle en cuanto a las atenciones, etc. Y la respuesta de Franco fue que si él tuviera una persona de su confianza, como lo era el general Anselmo Paulino, él podría hacerlo, pero que él no tenía esa persona. Desde ese día, ¿verdad?, solamente regresaron al país y cayó en desgracia el general Anselmo Paulino. Hace unos días yo estaba haciendo referencia a un encuentro con una persona que lucía muy apacible, muy benigna, muy buena en París, hace muchos años en el aeropuerto de París. Hice referencia a esa anécdota y era el mismo personaje, el general Anselmo Paulino, uno de los esbirros de Trujillo, una persona que tengo entendido que hizo pues mucho daño. Pero, sin embargo, el hecho fue que desde ese día, pues, perdió la confianza del jefe. Y eso le había pasado a David. David estaba feliz. Dice el texto aquí que él salía y entraba delante de los ejércitos, que Saúl lo había puesto delante de personas, o sea, a capitanear. Pero que llegó un momento en el cual, de un momento a otro, lo comenzó a ver con malos ojos, o no a verlo con buenos ojos. Y esto se llama animadversión. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé si usted ha dicho alguna vez, fulano no me simpatiza. Hay que tener cuidado con este tipo de expresiones. Y sobre todo cuando emitimos este tipo de opinión, afecta sobre otros, predispone a otras personas también. Y eso es terrible. La desconfianza, la ojeriza, animosidad, inquina, tirria, antipatía, desafecto o aborrecimiento. Todas estas son manifestaciones de lo que se llama tener animadversión hacia otra persona. Entonces, la enemistad comprende estas cosas y muchas veces no se sabe por dónde comienza exactamente. Si es por un celo, ¿verdad?, si es por asunto de una envidia, causa del egocentrismo, ¿no?, o si es simplemente una animadversión que crece en un momento dado contra una persona porque se ve con ojeriza o con falta de confianza, motivado o no motivado. Pero las consecuencias de la enemistad son terribles. Lo primero que nosotros vemos es que para Saúl pues se convirtió en un motivo de amargura permanente. Versículo 28 dice: Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, que dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. La Biblia nos exhorta a seguir la paz con todos, todo lo contrario a lo que estaba sucediendo ahí. Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y advierte que debemos tener cuidado para que brotando alguna raíz de amargura, por ella no sea alguno de nosotros contaminado y contaminemos a otros también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero que ustedes sepan que yo percibo, y no tengo mucho temor a equivocarme, aunque puedo estar equivocado, lógicamente, que aún dentro de nuestra congregación, ¿verdad?, pues se suceden ese tipo de factores. Personas que no se simpatizan, simplemente que no se simpatizan, que no se caen bien, que hay una animadversión, hay una oposición del uno hacia el otro. Y se ve, si uno lo observa, se ve simplemente por un trato desfavorable o una opinión o un rechazo o un comentario que en un momento dado emerge como consecuencia de ese sentimiento que hay aquí adentro. Y a veces son sentimientos que van amargando el corazón de una persona y trasciende, o sea, pasa el tiempo y permanecen ahí. Cuando la Biblia lo que nos manda es simplemente a perdonar,
a sufrir el agravio, a dejar pasar por alto la ofensa, pero no suele suceder así. Entonces el fruto de esta enemistad fue amargura en primer lugar y en segundo lugar la maquinación, o sea, vino como consecuencia. Fíjense que en el versículo 17, ¿están? ¿Ya se durmieron? El 17 dice que entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que seas hombre valiente, pelees la batalla de Jehová. Pero dice a continuación: mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y fue la primera vez. Quiso casarlo con su hija mayor. ¿Para qué? Para que los filisteos, como él venía a ser príncipe, consecuentemente tuvieran un énfasis particular de asesinarlo a él cuando él fuera a las batallas. Ya no iba a ser simplemente un guerrero más o un general más o un capitán más de un grupo, sino que iba a ser un príncipe, iba a ser un objetivo muy particular. Pero fíjense que repite la intención. Versículo 20, dice que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Le fue dicho a Saúl, le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea sobre él. O sea, ya que la primera él la rechazó, ¿verdad? Y se la dieron a otra persona como esposa, pues porque David dijo, pues ¿cómo yo voy a ser hijo yerno del rey? ¿Verdad? Pues sencillamente se la dieron a otra, a pesar de que Saúl había prometido que quien venciera al gigante le iba a dar a su esposa, a su hija como esposa. Pero el hecho es que entonces la otra hija, Mical, la más pequeña, se enamora, o hija de de David. Y Saúl dice, bueno, esta es mi oportunidad ahora, entonces yo se la voy a dar, te la voy a dar como esposa precisamente para que le sirva como lazo, para que la mano de los filisteos sea sobre él. Y fíjense que todavía en el versículo 25 otra vez, dice que Saúl mandó a decirle a David, dice, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Todo lo que quería era que lo mataran. Él quería que lo mataran de una manera u otra, ¿verdad? Cuando vio que no era de una manera o de la otra, dijo, bueno, entonces yo lo que voy a hacer ahora, le voy a decir, tiene que matarme a un centenar de los otros, de los enemigos, de los adversarios, de los enemigos míos, de los filisteos, pensando que de esta manera pues posiblemente él terminara siendo muerto también en esa batalla, en esa acción. Entonces, estamos viendo como una consecuencia de la enemistad, en primer lugar, la amargura, ¿verdad? Que es algo que te queda allá adentro y que trae complicaciones y que contamina a otras personas. Y la segunda cosa que viene como consecuencia de la enemistad es la maquinación. Y la maquinación no es otra cosa que cuando tú planificas encubiertamente una acción con todas las consecuencias que esta va a traer según tus planes. Eso es terrible, ¿verdad? Es cuando se procura la caída moral, física o espiritual de alguna persona en beneficio de aquel que la procura. Y esto es lo que se llama premeditación, ¿verdad? Premeditación es algo que jurídicamente es condenado y agrava el delito, cual que sea ello. En este sentido, podemos decir que es un pecado que se consuma de antemano como consecuencia de que hay una maldad planificadora, una maquinación que planifica llevar a cabo esa falta, ese pecado. El pecado es muchísimo mayor. Y es muchísimo mayor por el hecho de que cuando hay una maquinación, pues hay el tiempo necesario para uno poder rectificar, repudiar la idea, arrepentirse de lo que era su intención original. Consecuentemente, cuando una persona maquina, esa persona pues sencillamente se está convirtiendo en un caldo de cautivo, su mente, su corazón, su ser, sus manos, sus miembros, ¿verdad? En un caldo de cultivo para que el diablo haga de esa persona y con esa persona lo que él quiera. Y esto es terrible porque es precisamente lo que vamos a ver que sucede con el caso de Saúl. La Biblia nos enseña a los cristianos que nosotros debemos ser como niños en cuanto a malicia. Dice literalmente, sed niños en la malicia, aunque seáis maduros en vuestra manera de pensar. O sea, maquinar maliciosamente contra alguien, no debemos permitirnos eso absolutamente nunca, ¿verdad? Y estas son de las consecuencias de tener un corazón lleno de animadversión, llena de enemistad. La tercera cosa es que, lo que vamos a ver en este caso, se llega al punto tal del crimen, o sea, del delito, o sea, del asesinato. Versículo 10 dice que cuando el espíritu humano malo de parte de Dios tomó a Saúl, él desvariaba en medio de la casa. Versículo 10 dice, David tocaba con su mano como todos los otros días. Saúl tenía la lanza en su mano. ¿Y qué hizo Saúl? Dice versículo 11. ¿Tienen Biblia? ¿No tienen Biblia?
Dice que arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Hubo un intento claro, ¿verdad?, como consecuencia de ese sentimiento de enemistad al cual le había dado cabida, esa actitud de enemistad, al cual había un intento claro de asesinato. O sea, le tiró a matar a David. Y si no hubiera sido porque David, por la gracia del Señor, pudo evadirlo, pues ahí mismo hubiera acabado con la vida de aquella persona que todo lo que había sido, todo lo que había hecho, como vamos a ver posteriormente, que el propio hijo de Saúl se lo enrostra Jonatán a Saúl. Todo lo que le había hecho David a Saúl y al reino y a Israel era solamente bien. Pero sin embargo, de un momento a otro, gratuitamente tenía un enemigo. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Le vamos a echar la culpa a las muchachas que estaban cantando. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Al corazón malvado, ocupado de una manera muy particular por un espíritu maligno. A nuestra naturaleza pecaminosa, a la cual no podemos darle ninguna licencia, porque si le damos un permisito así, cuando viene a ver nos toma por completo. Toma nuestra mente, toma nuestros corazones, se levanta una animadversión, se levanta un sentimiento de amargura, se llega a maquinar y podemos llegar a cometer, cualquiera de nosotros, cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de delito. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, yo quiero no solamente enfatizar la enemistad, sino yo quiero enfatizar por el otro lado el hecho de cuán inmerecida era esa enemistad por la actitud noble que tenía David. Solamente rápidamente, ya voy casi a concluir. Fíjense en primer lugar que el versículo 5 dice que salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. En primer lugar, David era un hombre obediente a las órdenes de Saúl. Saúl lo mandaba para aquí, para allá y lo hacía. Y dice que actuaba prudentemente, o sea, con comedimiento. No se metía más allá, ni pretendía hacer nada, ni pretendía tomar lugar que no le correspondía. Todo lo contrario. O sea, era una persona que tenía un autoconcepto correcto de sí mismo. Era una persona amada por el pueblo. Versículo 5 dice que Saúl lo puso sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Dice, versículo 16, todo Israel y Judá amaba a David. O sea que era una persona querida por todo el mundo. Era una persona que había sido de bendición espiritual para el propio Saúl. Lo estaba haciendo todavía y lo iba a continuar haciendo a pesar de la actitud de Saúl, con sus cánticos y su alabanza, que hacía que el Espíritu sencillamente no tolerara estar ahí presente, lo dejaba tranquilo por un tiempo, cuando yo me imagino a David con su lira cantando los salmos, ¿verdad? Pues eso contrastaba inmediatamente la influencia demoníaca de aquel espíritu malo que llegaba sobre Saúl. También era una persona que no tenía ningún tipo de ambición. Versículo 18 dice que David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Él no quería tomar ninguna posición. Él, a pesar de que había sido ya ungido por Samuel como el próximo rey, sin embargo, él no tenía ninguna pretensión, ni mucho menos. Él pasó por esa experiencia como lo había pasado anteriormente Saúl, pero en ningún momento se había levantado dentro de él ningún tipo de sentimiento de ambición, por lo cual quisiera destronar a Saúl de su posición. Fíjense que llega a ser amado no solamente por Jonatán, hijo de Saúl, sino por Mical, hija de Saúl también. O sea que todo el mundo quería a David, tenía un carácter sumamente humilde. Él dice: ¿os parece a vosotros que yo, siendo un hombre pobre y de ninguna estima, pueda llegar a ser parte de la familia real casándome con la hija? Eso es lo que le dice a aquellos que van encubiertamente mandados por el propio Saúl a seducirle para que vaya y se enfrente a 100 filisteos para traerle los prepucios de los filisteos. Vemos también que era un hombre exitoso. Dice el versículo 30 que salieron de campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Una persona estimada por todo el mundo. Versículo 30 dice: por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Pero sobre todo, hermanos, y aquí yo quiero poner el énfasis, ¿cuál es el gran contraste entre Saúl y David? Que mientras que Saúl estaba siendo mortificado, manejado, influenciado por un espíritu maligno, sin embargo, la palabra de Dios enseña que todo lo contrario estaba sucediendo en David. El Espíritu de Dios estaba con él, Jehová estaba con él. Versículo 14, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Dice, y Jehová estaba
con Él. La enemistad que nosotros tenemos con Dios es una realidad por causa del pecado. La Biblia enseña, escúcheme bien estas cosas que son, ya estoy concluyendo, son importantísimas, ¿verdad? La Biblia enseña que cada uno de nosotros es un enemigo de Dios. Y tú dirás, ¿yo? ¿Y por qué yo? Bueno, para los fines del Señor es un enemigo gratuito, como el caso de David con Saúl. O sea, Dios, nuestro Señor, que nos creó, que nos amó, que nos formó desde el vientre de nuestras madres y que nos ha dado su espíritu para que vivamos eternamente, ¿verdad? Él no ha hecho nada para merecernos que nosotros le desagrademos, le agravemos, le maldigamos, por decirlo así, con nuestras actitudes pecaminosas. Pero sin embargo es algo que está en nosotros. Nuestro pecado, nuestra naturaleza carnal nos lleva a pecar y esto nos constituye en enemigos de Dios. La Biblia lo dice de una manera muy clara. Por eso el mensaje del Evangelio es el mensaje de la reconciliación con Dios, venir a hacer las paces con Dios como consecuencia del hecho de que el Señor ha abierto un canal entre el hombre pecador y el Dios santo. Y ese canal se llama nuestro Señor Jesucristo. Nuestra reconciliación con Dios es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo se constituye en nuestro Salvador. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, quitando el impedimento del pecado, que es lo que impide que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Somos pecadores, somos enemigos de Dios y esto tenemos que reconocerlo. El apóstol Pablo lo declara de una manera preciosa, hermosísima en Romanos capítulo 5, versículo 7. Yo quiero que todos ustedes busquen sus Biblias y vayan allá conmigo, para que no solamente oigan, sino que puedan leer y si es necesario subrayar estos versículos que están aquí. Romanos capítulo 5, versículo 7. Nuestra reconciliación con Dios es posible, pero tenemos que partir de reconocer nuestra enemistad con Dios. Tú dirás, no, yo no soy enemigo de Dios. Bueno, Dios dice que sí. Dios dice que sí. Dios dice que el pecado te separa de Él, te hace enemigo de Él. Tú le has ofendido, le has agravado una vez y otra vez. David podía ciertamente decir, Saúl es mi enemigo, a pesar de que Dios no es enemigo del pecador. David tampoco era enemigo de Saúl, pero sin embargo, en el sentido inverso sí se sucedía. Fíjense, hermanos, Romanos capítulo 5, ¿lo tienen? Versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y cuando dice nosotros está hablando de toda la raza humana, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y explica por qué. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, Dios dice que todo hombre es enemigo de Él por causa del pecado, porque somos pecadores. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de su Hijo, por su vida. Nuestra amistad con Dios va a traer como consecuencia la presencia de Dios en nuestra vida, lo que sucedía con David. O sea, Satanás se alejará de nosotros, ¿verdad? Y muy por el contrario, el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, y vamos a poder establecer un vínculo permanente, más que de amistad, un vínculo filial entre padre e hijo, lo cual no es sustituido o reemplazable por absolutamente ninguna otra bendición sobre esta tierra. Tener a Dios como Padre viviendo en este mundo, qué distinto es a tener a Dios como enemigo. Qué distinto es a tener a Dios como enemigo. Hermanos, la presencia de Dios en nuestros corazones tiene que capacitarnos a perdonar, como lo hizo David con Saúl, a pesar de toda esta trama, a pesar de todos estos intentos de asesinato, a pesar de toda esta maldad, a pesar de una serie de persecuciones que a partir de este momento, dice que Saúl fue enemigo de David todos los días, o sea, de ahí en adelante para siempre. Y a pesar de todo eso, el corazón de David permaneció limpio, perdonador y puro. Lo vamos a ver nosotros más adelante cuando sigamos predicando sobre los próximos pasajes. O sea, él conservó su corazón puro como consecuencia de la presencia de Jehová en su vida, porque Jehová estaba con él.
Dijo Cristo, Mateo capítulo 5, versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Nuestros corazones, si están llenos del Espíritu Santo, si Jehová está con nosotros, no pueden, no deben absolutamente albergar ningún sentimiento de enemistad hacia ninguna persona. Consecuentemente, tenemos que reprender nuestra carne, porque esas son las obras de la carne: pleitos, celos, envidias, enemistades, disensiones, herejías, cosas semejantes a esas. Dice, tenemos que echarla a un lado. Hermano, hermana mía, si tú tienes algo en tu corazón que realmente te hace tener este tipo de sentimientos y pensamientos adversos hacia alguien, pues hoy, esta mañana, aquí, tienes que decir, Señor, delante de ti, perdono la ofensa. Levanta un corazón amoroso, favorable hacia esa persona y comience a orar por esa persona. Arrepiéntase de esa actitud de enemistad. Arrepiéntase de eso. Saben que yo tengo varios testimonios de personas que no han logrado convertirse al Señor Jesucristo a pesar de entender el mensaje del Evangelio y de reconocer la necesidad que tienen del perdón de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que yo no puedo perdonar lo que me hizo a otras personas. David tenía un corazón lleno del Espíritu Santo. Jehová estaba con él, pero se había apartado de Saúl. Y esa era la diferencia. Vamos a orar. Padre, tú bien dices en tu palabra que nuestro corazón es engañoso y que tiene una tendencia hacia la perversidad, Señor. Y que muchas veces, Señor, nos engaña, no lo conocemos realmente. Que eres tú, Jehová, quien escudriña las mentes y los corazones. Y también, Señor, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Guárdame, Señor, de tener sentimiento de animadversión hacia nadie, Señor. Permite, Padre, que el adversario, el enemigo, Señor, no tenga jamás cabida en mi mente, Señor, ya que tú lo erradicaste, tú no le permites entrar a mi corazón, Señor. Permite, Padre, que mis sentimientos sean favorables, Señor, y no, Padre, dañinos, malignos, Señor, hacia otras personas, Padre. Dame un corazón perdonador, Señor. Ayúdame siempre a perdonar, Señor. Yo sé, Señor, que no está en mí, pero sí en ti, Señor. Consecuentemente, Señor, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, a fin de que sea así como tú dices, Señor, como tú quieres. Bendice a mis hermanos, Señor. Oh Padre, si yo lo sé, tú debes saber aún más, Señor, de las indisposiciones, animadversiones, disgustos, heridas que hay, resentimientos, Señor, de algunos hermanos en contra de otros, Señor. Oh Padre, radica de esta iglesia, Señor, este tipo de situaciones, Señor, este tipo de sentimientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar a los demás como superiores, Señor, a no competir. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores. Oh, Señor, sabemos también, porque tú lo dices en tu palabra, que esto se constituye en un obstáculo para el crecimiento de tu iglesia, Señor, para que tú nos confíes, Señor, mayores responsabilidades. Por lo tanto, Señor, erradica completamente de nuestras vidas este tipo de sentimiento de enemistad, estas actitudes de animadversión hacia otras personas, Señor. De manera especial, Señor, hacia tus hijos, Señor, en los que mora también el Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que tú permitas, Padre, que esta tarde, independientemente del tiempo que pasemos en familia ahora celebrándole a los padres, Señor, podamos venir aquí a celebrarte también a las 6:30, Señor. Y que tú tengas a bien, Padre, de nuevo visitarnos esta tarde y bendecirnos con la exposición que va a traer el hermano Pepe, Señor.
Gracias, Padre, por todos tus favores. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser el modelo, Señor, la excelencia de Padre. Gracias porque tú eres nuestro referente, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.